8:31, seguimos haciendo una revisión de lo que está pasando en Guatemala y en el mundo. Empezamos con el debate porque era, digamos, lo más fresco. Ayer, entre las 7 de la noche de Guatemala y las 8:30, pues, era tendencia en Twitter y lo siguió siendo hasta muy tarde por la noche. Pero también hay otros asuntos que en Guatemala están ocurriendo. Por ejemplo, Marielos, esa propuesta de modificar la Constitución en materia de justicia. Esto lo estuvimos tratando la semana pasada y ya se podía vislumbrar lo que va a crear polémica. Bueno, uno de los temas particularmente, pero vamos a preguntarle a nuestros invitados. Licenciado Castillo, ¿cómo cree que va a evolucionar el debate de la propuesta que ya está en el Congreso de estas reformas a la Constitución de la República en temas de justicia? Don Luis Felipe decía antes de entrar a cabina, ahora es cuando empiezan las elecciones en Estados Unidos. En nuestro caso ahora es cuando empieza el debate político respecto a la reforma constitucional. Y trato de argumentarlo. Hay todo proyecto de reforma constitucional es un proyecto político, porque toca el pacto fundante del Estado, toca la Constitución. Y entonces es importante reconocer y llamar a la reflexión a la sociedad guatemalteca de que el debate de reforma de nuestro pacto político debe ser un debate político. Y obviamente el Congreso de la República es el espacio idóneo para tal efecto. Lo que nos llevaría a esperar que haya una serie de procedimientos políticos dentro del Congreso que sean respetados. El primero ahora es que el Pleno conozca de urgencia, digamos, conozca sin demora la propuesta de reforma constitucional, la traslade a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que deberá emitir una opinión. Y si se mantienen las decisiones políticas que se han tomado respecto de los dos proyectos anteriores, por lo menos los más serios conocidos, uno que fue presentado por Proreforma en el 2007-2008 y el otro que fue presentado por 10 diputados en el 2009-2010, se debería de abrir un espacio de audiencias públicas para hacer ya posicionamientos políticos. A partir de eso, la Comisión de Legislación deberá emitir una opinión para el Pleno. El Pleno debería aprobar con mayoría calificada el texto y se debería solicitar al Tribunal Supremo Electoral la convocatoria a la consulta popular. Todo esto contenido en el artículo 280 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces estamos ante el verdadero proceso político de la reforma constitucional. Debe llegarse a una solución, debe llegarse a una resolución, porque si llegamos al 2019 con la actual Constitución, en el mismo año vamos a tener comisiones de postulación para elegir Corte Suprema y Cortes de Apelaciones y además elecciones generales para el Congreso de la República y la Presidencia. Esto nos puede generar las condiciones de una tormenta perfecta. Y eso es lo que hemos venido tratando de evitar desde el 2009, cuando se empieza todo este debate de la reforma constitucional en materia de justicia. Hay quienes creen que este debate no va a durar mucho y que se va a aprobar con cierta celeridad. Hay otros que dicen no va a pasar. Hugo Novales, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que sí hay que entender que hay un impulso externo, por así decirlo, a la reforma constitucional. O sea, no es algo que surja. Formalmente es una propuesta de los tres poderes del Estado, pero en buena medida es una propuesta que cuenta con la colaboración o la contribución, digamos, de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Entonces se tiene la idea de que los diputados simplemente van a digamos, doblarse ante la propuesta de la Comisión, y que por lo tanto pues esta propuesta de reforma pues es segura. Yo no lo veo tan así. De hecho, ¿Por qué no lo ve tan así? Porque primero que nada, porque hay élites locales que tienen algo que decir acerca de la reforma, y durante el proceso de consulta y de discusión que se dio para producir la propuesta final de reforma constitucional, pues se evidenció que hay contradicciones internas en Guatemala, en donde hay quienes les interesan algunos temas y hay quienes no les interesan otros temas. Segundo, porque finalmente esto depende de una consulta popular. Y las consultas populares en Guatemala, lo que hemos visto es que los resultados son impredecibles, la participación en todo el mundo baja. Sí, en este momento se puede decir que el planeta entero está en las mismas. Y adicionalmente, la elección última en Guatemala y me refiero aquí en este caso a las elecciones generales, fue una elección con resultados muy atípicos. Yo no me animaría a predecir el comportamiento electoral de los guatemaltecos por una propuesta de reforma constitucional, especialmente cuando se combinan temas sobre los cuales no entendemos mucho los ciudadanos, digamos, de a pie, como el caso del proceso de selección de jueces, con temas que tampoco entendemos mucho
pero sobre los cuales muchos guatemaltecos tienen ya un prejuicio, un temor o algo, un asidero que les permite formarse una posición, y me refiero específicamente a la cuestión del pluralismo jurídico. Es decir, yo no sé qué opina el guatemalteco urbano promedio del proceso de selección de jueces, pero sí podría anticipar que tiene cierta resistencia al pluralismo jurídico por cuestiones, digamos, de racismo, por cuestiones de temor, de miedo, a lo que desconoce. Entonces, me parece que no está tan fácil la propuesta de reforma constitucional en términos de si puede aprobarse o no, y que requerirá una discusión muy intensa, y me parece que haría bien el Congreso manejarla de manera responsable, siguiendo el proceso que describía Cristian. Bueno, tenemos una etiqueta esta mañana, es EU Coyuntura GT, recordándoselas para que participen con nosotros. Y licenciado Cristian Castillo, todo parece indicar en este tema que estamos conversando que el derecho indígena va a ser el punto polémico en la discusión. ¿Por qué cree usted que el tema siempre está levantando bolas? Me parece que los posicionamientos van en torno a miedos y miedos reales, digamos. El primero y el más profundo me parece que tiene que ver con el tema agrario. Es decir, se percibe que si las autoridades ancestrales pueden impartir justicia y no se define concretamente cuáles son las áreas en las que podrían impartir justicia, podría irse presentando lo que la misma Corte de Constitucionalidad ha respaldado, de reconocer la propiedad ancestral. Y esto ya pasó en Santa María de Xalapán, hay otros casos de jurisprudencia en el tema, y esos son los miedos que alientan, digamos, el posicionamiento y los prejuicios que bien refería Hugo respecto del tema del pluralismo jurídico. No obstante, lo que tenemos en el día a día es que el pluralismo jurídico funciona día a día. Por eso el planteamiento es, hay que reconocerlo para darle cierto respaldo desde el Estado. Claro, los posicionamientos sobre los miedos tienen que ver además con condiciones con respecto de actividades extractivas, como la minería, en donde también ya la justicia guatemalteca y la Corte de Constitucionalidad ha emitido algunas resoluciones bastante atinadas, controversiales, pero que generan esos posicionamientos. Me parece que no solamente el tema del pluralismo jurídico va a generar controversia, porque la tendencia a la concentración de poder se mantiene, y hay una tendencia, como bien refería también el licenciado Novales, a que el impulso externo ve que lo que hay que hacer en el país es eliminar el sistema de pesos y contrapesos y darle a la institucionalidad del Estado el control de la designación de las autoridades del organismo judicial. Entonces vemos, por ejemplo, un consejo, ahora es el Gran Consejo de Justicia Nacional, en donde el elemento tal vez más controversial, que es el manejo de los recursos, lo va a tener 3 personas, de las cuales 2 son nombradas por agentes externos al organismo judicial. Uno lo nombra la Corte y otro lo nombra el presidente, y uno más el Congreso. Si tuviéramos la repetición de la historia guatemalteca, en donde el que gana el Ejecutivo gana el Legislativo, vamos a tener un solo partido controlando los recursos del organismo judicial en un futuro que no podemos predecir, pero que podría suceder. Ese tipo de cosas lo que hacen es ir debilitando la estructura republicana, y al final es parte de lo que me parece que habrá que debatir en esta etapa que se abre en el Congreso de la República. Leo algunos mensajes que sirven para formular preguntas. Y por cierto, estos 2 primeros están vinculados con lo que hablábamos en el primer bloque. Es el debate de ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump, pero de alguna manera nos sirven para esta charla. Dice Valesca, creo que la TV de mala calidad actual, sumada a la mala educación, equivalen a un público mal preparado y poco exigente. El show sirve. Tolerancia Cero dice, discursos populistas sin definición ideológica, lo pregunta. Pero por otro lado, Obriguien dice, será difícil que las reformas constitucionales sean aprobadas en la consulta popular. Y alguien más aquí, que se llama Guillermo G, dice lo siguiente, pasarán en el Congreso con suma facilidad, pero si se apela al miedo, pierden la consulta. ¿Qué dice de esto Hugo Novales? Bueno, yo creo que es cierto. O sea, es cierto, y me parece que quienes estén a favor de la propuesta de reforma constitucional tal y como está planteada, tienen que construir una estrategia de comunicación que sirva para socializar los beneficios de el pluralismo jurídico. Y yo creo que los beneficios están ahí, solo que hay que saber comunicarlos. ¿Por qué? Por ejemplo, sabemos que en las áreas de mayor población indígena hay menos violencia. Ahora hay una serie de condicionantes de esto, pero en buena medida, o sea, o una buena parte de esto está relacionado con el hecho de que las autoridades indígenas han servido como instancias de resolución de conflictos, atendiendo con mayor celeridad los problemas comunitarios
que las autoridades oficiales, porque pues tienen una manera más flexible de impartir justicia que termina, digamos, favoreciendo una resolución pronta. Esto es algo cierto. Otra situación es una cuestión de principios, y es que creo que muchos guatemaltecos comparten la idea de que lo que pueden hacer los individuos y las personas por su propia cuenta, lo que pueden hacer las organizaciones, lo que se puede hacer a nivel local sin necesidad de una intervención del Estado, debe hacerse entonces sin necesidad de una intervención del Estado, y que el Estado únicamente debe tener un rol subsidiario en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la aplicación de justicia. O sea, si a nivel local se pueden resolver las cosas de manera satisfactoria para las partes, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, me parece que hay ciertas ventajas de este tema tan controversial que es el pluralismo jurídico, que deben de ser comunicadas adecuadamente, y que en la medida en que se logre comunicar, pues va a modificar la matriz de opinión que se tiene actualmente, que está fundada sobre todo en el miedo y en el prejuicio. Bueno, en esta misma cabina la semana pasada, Sergio Fajardo, que vino de Colombia, decía que el no se debía a una falta de pedagogía en toda la preparación antes de esta consulta. ¿Usted qué opina de esto? A mí solo un pequeño previo. A mí me impactó la presentación del señor Fajardo. Realmente me parece que es un político que entendió en su país que lo que hay que hacer con la política es dignificar al ser humano, y eso fue la constante en toda su presentación. Y cuando él se refiere al no específicamente, un tema que llama poderosamente la atención es que no hay formación. Inclusive el señalamiento posterior a que habían usado argucias, digamos, inclusive mentiras, para poder promover el no es la primera vez que sucede. Cuando recordamos las votaciones del Brexit en Inglaterra, precisamente al día siguiente, el mismo Brian Johnson admitió que había mentido. Al día siguiente sale diciendo, miren, las 5 cosas que dijimos que iban a suceder eran solo para mover el componente emotivo. Y la licenciada Fuentes lo decía antes de entrar al aire: el voto tiene un alto componente emotivo. Eso lo estudiado por el Rational Choice define específicamente que un 90% del voto es emotivo y un 10% racional. El problema es que en el mundo, en este momento, la gente se está dejando llevar por las bajas pasiones, que son alentadas por este tipo de actores como Trump, o como en su momento Manuel Valdizón en Guatemala, o como el señor que promovió el Brexit en Inglaterra. Esto nos está llevando a malos productos de la democracia. La democracia es un conjunto de buenas prácticas para elegir autoridades, pero que está produciendo malos productos, digamos, resultado de esas elecciones. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa, pero les recuerdo que la etiqueta es EU Coyuntura GT. Y yo le pido a nuestros invitados que saluden a nuestros, a la vez también invitados en Facebook. Saludos. Volvemos muy pronto.